Shot. Buenos días. Espero tener presentación. Espero tener presentación. Espérate. El Dale, shot, dale. el shot antes de. El shot. ¿De una vez? No te lo escapas. No, no me lo Después, tomo. después. Después me lo tomo todo. Bueno, buenos días. Perdón, en Guatemala nos dicen buenos días. Buenos días. Bueno, esta charla comienza donde terminó la PowerPoint anterior. Levanten la mano los que se ven en esa foto. Déjenla levantada. La pregunta es, ustedes estuvieron en todas las charlas, la PowerPoint anterior. Hubo una que mostró cámaras de Guatemala. ¿Quiénes verificaron eso? Miembro, donde quiera que estés. Es terrible dar una charla con máscara. ¿Quién verificó si esto era de Guatemala? Nadie. Algunos sí lo hicimos. Ahora sí me voy a sacar esto porque no lo aguanto. Ahora sí. Hola, hola. Hola. Ahora sí se escucha. Bueno, vamos a volver. Vuelve. Mi nombre es Héctor Pardiñas. Hace más de 40 años a alguien se le ocurrió que tenía que ser chiche. Chiche en Uruguay es un juguete. Yo esto, los que estuvieron el año pasado lo escucharon. Yo sé que en Guatemala es otra cosa. Pero, como dije el año pasado, se puede usar de juguete. Vengo de Montevideo y como buen uruguayo del sur, tenemos todos los montevideanos tres grandes pasiones. El fútbol, que algunos hermanos de Sudamérica nos han tenido que sufrir. Salimos cuartos en esta eliminatoria, pero estábamos segundos. El mate, dicen que los uruguayos nacemos con el redondel para colocar el termo. Yo no tomo mate. Y el asado. Algo que nos identifica es esa reunión entre amigos para comer una carne asada. Pero como dije, esta charla nace en la PowerPoint anterior. Hubo un foro, en ese foro, una pregunta que surgió fue cuando uno es demasiado grande para empezar con el tema de ciberseguridad. Y en estos 45 minutos que vamos a hacer un viaje a la historia, vamos a tratar de develar juntos cuándo uno es grande para empezar en esto. Cuando yo empecé a estudiar, ya pasado el secundario, uno no tenía la posibilidad de entrar en una carrera académica de sistemas. ¿Por qué? Porque en ese entonces los sistemas que eran la última tecnología eran los mainframe. Entonces el mercado laboral estaba muy reducido. Simplemente podían estudiar esa carrera quienes o trabajaban en una entidad del Estado, porque estos equipos eran altamente costosos, eran equipos centralizados, o quien estaba en una empresa multinacional
o quien trabajaba en un banco. Y yo me acuerdo que opté por la electrónica, que era la otra forma de entrar con la tecnología. Cuando terminé, comencé en el mundo del retail. ¿Alguien me puede explicar qué es el retail? Es la venta de comercio minorista. En ese mundo estaba sufriendo una transición de cajas registradoras mecánicas que habían tenido su era de gloria durante casi 40 años a cajas electrónicas. Y ese fue mi acercamiento a la tecnología. Sí había el primer intento de tener computadoras personales. Esto era la computadora personal o una de las computadoras personales de los años 80. Tenía un procesador 8085 de 5 kHz, y 8 bits. Tenía un sistema propietario, tenía disqueteras, tenía una impresora integrada, era casi una máquina de escribir, no sé si alguien vio, y una pantalla. Hasta que IBM, en el año 81, saca su primer PC, el primer personal computer. Y esto fue el hito que hizo masificar a la computación y que permitió que estuviera en todos lados. Y como dije hace un ratito, les pido que me acompañen en este viaje por la historia. Como digo en mis presentaciones, como tengo más de 40 años de trabajar en tecnología, todo lo que les voy a contar es lo que viví. No es que me lo contaron, lo viví. La evolución llevó a que una caja de supermercado o una caja de un comercio, hoy en cualquier lado, sea algo así. Y tal vez un poquito más, porque casi en toda América Latina y en gran parte del mundo estamos yendo hacia los comprobantes electrónicos fiscales. Que lo que queda de la vieja época de las impresoras es porque los seres humanos no leemos XML, entonces nos tienen que dar un ticket impreso en papel para que podamos entender qué es lo que compramos. Cuando vivimos esa transición, con lo primero que me di fue con los sistemas operativos. Y les voy a mostrar algo que puede ser, o lo pueden ver, como el tatarabuelo de las llaves USB que hoy tienen ustedes. Imagínense que tuvimos suerte que la tecnología evolucionó. Imagínense un notebook con una disquetera de estas. Quiero ver quién es el guapo que cargaba la mochila. Primer sistema operativo con el que me enfrenté en la época de los disquetes fue con el DOS. Y a pesar de lo que muchos crean, este es un viaje de la primera vez que uno hace algo. Cuando es la primera vez, siempre tenemos los nervios de la primera vez. Yo me siento en esta charla como si fuera mi primera vez, estoy muy nervioso. Pero también hay que entender que el mundo era diferente. El DOS fue el primer sistema operativo que se masificó, pero no había periféricos para ese sistema, porque era el primero, porque recién estaba saliendo. El mundo no era como ahora. Y ese sistema operativo, que es comercial, que es licenciado, venía con un compilador de macroassembler, porque cada uno de los que queríamos incorporar algo, teníamos que escribir el driver. Era súper intuitivo. Imagínense prender la máquina y que les quede así. ¿Y ahora? Pero, como habíamos evolucionado, logramos una pseudo interfaz gráfica. También intuitiva. Los que peinan canas se deben de acordar de esto como la gran herramienta. Pero no era lo único, porque avanzamos un poquito más. También teníamos juegos. ¿Y quién no jugó a eso? No, Príncipe de Persia.
El Príncipe de Persia. Pero no era el único sistema. Había otros sistemas porque el PC era una evolución de un procesador que podía hacer una única tarea y cuando ya empezamos en la era de los PCs, empezaron a crear procesadores que tenían mucha potencia. Y muchos de lo que se había hecho o se había experimentado en el mundo de los mainframes, lo empezaron a bajar a PCs de escritorio. Y por ahí, a principios de los 90, teníamos un Unix que le daba una potencia extra a un PC de escritorio porque era multitarea y multiplataforma y multiusuario. Tenía una pantalla súper intuitiva también, al igual que el de OS. Prendan una computadora y que les quede ahí, en un PROM. Con suerte, porque ahí le pide un password. Pero sí, ya empezaron a aparecer las primeras terminales gráficas. Este sistema incorporaba una serie de ventanas que aún seguían teniendo terminales de texto, pero otras herramientas que uno podía compartir. Después tuve que optar, después de aprender sistema operativo, tuve que optar por un lenguaje de programación. ¿Y cuál se imaginan, o alguno quiere aventurar cuál puede haber sido mi primer lenguaje de programación? El Abaco. Eso que está ahí, que también era súper intuitivo. Assembler. Ese fue mi primer lenguaje de programación. Lo más cerca al fierro. Por suerte evolucioné. Y evolucioné para cosas mejores. Porque pasé del Assembler a otro lenguaje súper intuitivo. ¿Qué se imaginaban que iba a decir Java? No. También por esa época empezaron las redes de computadoras. Y créanme, no pude traer, porque realmente no entraba en la valija, las primeras tarjetas de red eran bastante grandes. Había modelos de Ethernet, de Quad-SIL, había modelos de Ethernet, de par trenzado, y había protocolos propietarios, como IBM y el Token Ring. Ese era el mundo, principio de los 90. Se conectaban a través de hub, que son los abuelos de los switch modernos, tenían unas tormentas de broscas brutales, era muy difícil que pudieran lograr un buen ancho de banda en una red de estas, pero con todo eso vivíamos y sobrevivíamos. La gente también empezó a tener mayor comunicación y casi todas las casas tenían teléfono. Entonces llegamos a la era de los módem discados. O sea, como en una casa podía haber solo un PC, no iba a armar en una casa de familia una red. Entonces, la forma de comunicarse hacia el mundo exterior eran los módem discados. Muy intuitivo para configurarlos también y muy intuitivo para hacer llamadas. Pero esto nos dio acceso a las primeras redes, a los primeros chats en las BBS, que también eran intuitivas. Si aprieto F, voy a los foros temáticos, si aprieto S, voy a enviar un correo. Y en esas BBS, en la empresa en la que yo trabajaba, que tenía una gran fuerza de desarrollo, éramos dos, los dos desarrollábamos, yo me encargaba de una parte de los sistemas operativos, por lo que conté, el otro se encargaba exclusivamente de desarrollar en C. Y teníamos nuestro tiempo totalmente ocupados. Y esta anécdota es muy linda, porque mi compañero estaba con los pies así echados para atrás, conectado a una BBS, porque usábamos los recursos de la empresa, se da vuelta y me mira y me dice, Chiche,
¿Sabés que los porteños dicen que hay un Unis gratis? Nosotros éramos la época de que todo tenía que pagar licencia. Y aclaro, no era una BBS porteña, nosotros los uruguayos le decimos a todos los argentinos porteños, sean de Tucumán, sean de Tierra del Fuego, sean de Buenos Aires o sean de Salta. En realidad era una BBS de Santa Fe. Entonces le digo, así, como era muy descreído, le digo, bueno, pedile datos. Nos dieron datos, esto es en el año 93, 94, y nos pasaron un correo. ¿Y qué hicimos? Escribimos un correo. Queremos el Unis gratis que ustedes tienen. Bueno, nos contestaron. No hay problema en enviárselo por correo, pero tienen que pagar. Respuesta. Si el Unis gratis, ¿por qué vamos a pagar? Por el soporte que le vamos a enviar. Bárbaro. ¿Cómo pagamos? Año 94. Con una tarjeta de crédito internacional. Bien. Nos miramos los dos, no tenemos tarjeta de crédito. Digo, ¿qué hacemos? Y dice, vamos. Digo, deja, le voy a pedir al CEO de la empresa que sí tiene una tarjeta de crédito internacional y vamos a mandar los datos porque así nos mandan el Unis gratis. Copié el número, copié el CBC, que está atrás de la tarjeta de crédito, lo pusimos en un correo rumbo a la Nava, porque no sabíamos a qué lo mandábamos, y nos olvidamos. Pasaron 3 meses y a los 3 meses recibimos el Linux. Yo no traje el CD original porque lo tengo guardado en mi casa en una caja fuerte, pero sí traje uno que compramos después. Los que usan Linux acá, me imagino que saben que la mascota de Linux es un pingüino. Bueno, este CD en particular tiene una mascota diferente porque el pingüino se eligió después del kernel 3.0. Tiene un ornitorrinco. Cuando recibimos el paquete de ese CD, te juro que tendríamos que haber tenido el momento y los celulares como hay ahora para sacar una foto. Lo abrimos, desesperados, encontramos un CD. Nos miramos, ¿qué hacemos? Es como si yo le doy a alguno de ustedes ese disque y le pido que me lea los datos que están adentro. Difícilmente consigan con qué. Bueno, nosotros no teníamos el mismo problema con una tecnología más avanzada. Pero lo hicimos. Unos meses después un cliente compró un servidor. En el servidor venía una CDTera que nunca le llegó. Se le perdió en el camino. Imagínense, con la tecnología que tenemos hoy, y por eso el primer slide es el hombre llegando a la luna. Imagínense con la tecnología que tenemos hoy, que si yo les digo un CD, dice, está, la pones en la CDT, booteás, te instala el sistema operativo. No. Eso no lo hacía. Nos descargamos 37 disquetes para instalar el sistema operativo. Y a veces teníamos tanta suerte que fallaba el disquete 35. Había que volver a empezar. Después que lo instalamos, ese tampoco es el primero, nos encontramos que también tenía una interfase gráfica. Y esa interfase gráfica fue la que nos permitió a muchos, en este sistema y en los sistemas de Microsoft, que no le voy a hacer publicidad porque no me paga nada, Linux tampoco, pero prefiero seguir con Linux, de tener nuestros primeros navegadores. Teníamos un módem discado, podíamos conectarnos con cualquier parte del mundo y podíamos navegar en la incipiente web de mediados del 96, 95. Y eso también le dio paso a algo. Las fronteras se derribaron. Yo podía navegar por el mundo y aparecieron algunas personas. Y acá me voy a referir a algo que dice un querido amigo,
cuando da su presentación. Durante muchos años la palabra hacker estaba proscrita. Hacker era sinónimo de delincuencia. ¿Por qué? Porque algunos, en sus investigaciones, habían ido un paso más allá, porque a veces en el marco de una investigación, y en ese entonces no existía la ética como tal, sí existía la ética como la delincuencia, pero no la ética como tal, tenía que, para hacer su prueba de concepto, tenía que vulnerar alguna norma establecida. Y por ahí, un señor en Estados Unidos encontró que un silbato que venía en una caja de cereales permitía emular los tonos que se usaban en los teléfonos. Y con eso dio pie al primer desarrollo de una Blue Box, con la cual uno podía hacer llamadas sin costo, porque engañaba a la central telefónica, con un simple silbato que venía en una caja de cereales. El señor anterior es John Draper, el Capitán Crunch. Por ahí también a otra persona se le ocurrió que no solamente se podían hackear sistemas, sino que también se podían hackear a los seres humanos que estaban atrás de los sistemas. Y durante toda la década del 90 lo estuvo persiguiendo el FBI. El señor se llama Kevin Minnitt y fue para mí el padre de la ingeniería social. Escribió algunos libros y eso nos puso a los que trabajábamos en seguridad, no en seguridad en ese entonces, a los que éramos curiosos, en esa disyuntiva de decir si éramos hackers o no. Y lo que sí teníamos, casi como constante, porque tenía esa mala fama, que no nos reuníamos. Generalmente nos conectábamos a través de las redes, PBS, IRCs, y a través de esas redes nos sentíamos que hablábamos con gente de igual a igual, porque era difícil que nos sintiéramos en peligro. Y así se empezaron a formar las primeras comunidades. Algo de lo que se habló en la presentación de hoy. Lo que ha cambiado del mundo es que ahora hay comunidades. Tal vez esto empezó hace mucho con el software libre, que fue una de las primeras comunidades que nutrió a expertos de varios sectores con un fin común: aprender. Y eso tiene que ser el motivo. Muchas de esas comunidades terminaron generando conferencias. Y hoy Guatemala, y créanme que no estoy diciendo por ser speaker de la PAUNET, sino porque hoy Guatemala está viendo una fiesta que casi diría que hace muchos, muchos años que no se da. Todos los speakers que van a participar, o casi todos, son los que han fundado una conferencia a lo largo de Latinoamérica. Y créanme que hacer una conferencia lleva muchísimo trabajo. Entonces, estaría muy bueno que de esta incipiente comunidad de Guatemala empezaran a aparecer iniciativas para hacer conferencias. Todas empezaron con un denominador común. Todas empezaron como reuniones de amigos para compartir información. Todas empezaron dando charlas entre esas reuniones de amigos para lograr una conferencia más grande. Y hoy, por decir algo, tenemos a 2, 3, 4 de los fundadores de las conferencias más grandes de Latinoamérica. No voy a dar nombres porque esto temo herir la sensibilidad de alguno, entonces de acá saquen la que a ustedes les guste, pero están las más grandes. Yo, que venía del mundo empresarial, estaba acostumbrado a ese tipo de conferencias, de saco y formales. Hasta que fui a mi primer conferencia de ciberseguridad, en la que tiene un diferenciador muy grande con respecto a lo que yo estaba acostumbrado. Las conferencias empresariales, por lo general, tienden a empujar un producto. Por lo general, tienden a poner a un speaker
que lo que va a tratar es de vender ese producto. O sea que la empresa paga la conferencia y pone al speaker para tener un rédito. Las conferencias de comunidad, de ciberseguridad, son un poquito bastante diferentes. Por lo menos como se visten los speakers y lo que pueden contar. Pero nos tenemos que quedar con la enseñanza que nos dan. Yo prefiero un señor así vestido que me enseñe de Iki a un señor bien vestido que me quiera vender un producto que es comercial. Pero llegamos al punto de develar la incógnita. ¿Quién dijo que los hackers tienen fecha de caducidad? Les voy a contar una historia que tiene que ver con esta señora. Esta señora se llama Masako Wakajima. Esta señora nació en el año 1935 en Japón, o sea que sufrió la Segunda Guerra Mundial. Trabajó durante 35 años en un banco y, como es normal en Japón, a los 60 años la jubilaron. Con un adendum. Esta señora tenía que cuidar a su madre, que era mayor. Imagínense, ella tenía 60 años, la de la madre. Entonces eso no le permitía salir mucho tiempo, ausentarse mucho tiempo en su casa. Estamos hablando de mitad de los 90. En una nota, esta señora ve de que había algo que se llamaba computadora y que esa computadora le permitía comunicarse con el resto del mundo sin salir de su casa. Y en un arrebato de insensatez se compró una computadora. Le llevó unos días lamentarse, pero en unas semanas, con libros y sin haber tenido ninguna instrucción previa, logró conectar la computadora a la red. Y lo primero que le dio esa conexión... Perdón. Volvimos. Esta señora se compró esa computadora, se conectó, y tuvo su primera conexión a un club de adultos mayores, que también algunos venían del campo de la tecnología, y siguió avanzando, porque encontró un mundo en el que podía comunicarse. Estudió programación. Y a los 81 años desarrolló una app de juegos para adultos mayores, porque entendía que los juegos que habían no eran representativos y los adultos mayores no tenían el suficiente expertise como para poder jugarlos y estaban desmotivados. Cuando hizo esto, Tim Cook, el CEO de Apple, se enteró. Y al próximo año, en el evento de desarrolladores de Apple, la invitó a participar, porque era la desarrolladora mayor edad en ese... Lejos de quedarse en su casa, esta señora empezó a dar charlas, encontró una forma de hacer arte, juntando dos ideas, lo que eran los diseños y lo que es las planillas Excel, que no solamente se pueden usar para poner datos, sino también se pueden usar para colocar diseños, y haciendo diferentes combinaciones, logró hacer arte, que es algo de lo que está haciendo. Entonces, volviendo a la pregunta original, la edad es solo un número. Lo que no podemos perder nunca, y se dijo al principio, es la curiosidad. Muchas gracias.